Cotidiano y cru. Hola, hoy en otra sesión de narrativa daremos espacio al apartado 4 de lectura de Pierre Vidal de Los asesinos de la memoria. En este apartado se trata ahora sobre las posturas revisionistas sobre el Holocausto emanadas desde la izquierda, principalmente desde grupos radicales franceses de los años 70 como Socialismo y Barbarie. Sin más, comencemos. Apartado 4. La secta. En el centro del revisionismo contemporáneo en Francia hubo, por cierto, personalidades como Paul Rasnier o Robert Faurisson, y sobre todo hubo, desde 1978, el trabajo encarnizado y delirante de una secta de la ultraizquierda revolucionaria, la Vieille Taupe, al principio librería entre 1965 y 1972, excelente fuente para quienes buscasen tal o cual folleto de la disensión revolucionaria antigua y moderna. Adquirió en 1967 el Fondo Costes, es decir, el editor de preguerra de Marx. La librería fundada por Pierre Jullian, antiguamente de Socialisme ou Barbarie, pasado en 1963 al subgrupo Pouvier, especialmente con J.F. Lyotard y P. Sougery, se convirtió, a su vez, en septiembre de 1967, en un nuevo subgrupo informal. La Vieille Taupe tuvo una historia movida, pero logró rodearse de compañeros de ruta como la Jeune Taupe o la Guerre Sociale, todos ellos persuadidos de ser los herederos casi únicos de la tradición revolucionaria. No se ha escrito la historia de las sectas revolucionarias en Francia, pero puede estimarse en efecto que, de todas ellas, la más importante, por su influencia, ha sido la que se formó en torno a Socialisme ou Barbarie, SOF, entre 1949 y 1965. SOF nació como una corriente del Partido Comunista Internacionalista trotskista, corriente animada sobre todo por Cornelius Castoriadis y Claude Lefort, y que rompió con el trotskismo sobre la base de una crítica radical de la burocracia soviética. Se había tornado absurdo criticar ferozmente al stalinismo y apelar al mismo tiempo a la defensa incondicional de la URSS, Estado obrero de la deformación burocrática. La URSS era una sociedad de clases, aun cuando la burocracia, fuerza dirigente de la sociedad totalitaria, no debía ser confundida con la burguesía, a quien efectivamente había destruido. SOF vivió como todas las sectas, atravesada por tensiones, jalonada por rupturas y reconciliaciones. ¿Cuál era su apuesta? Podría decirse que el grupo, órgano de crítica y de orientación revolucionaria, era, a la vez, una sociedad de pensamiento y un lugar de análisis teórico de las sociedades contemporáneas. En ese terreno su papel ha sido incomparable, y, en su intención, el núcleo de un partido revolucionario de tipo leninista, y en ese sector no podía sino fracasar, ya que toda secta sueña con convertirse en una iglesia y crear una nueva ortodoxia, consagrada de ese modo a suscitar una nueva reforma. En torno a estos problemas se manifestaron en el seno del grupo las disidencias más violentas. Aquel antipartido de Claude Lefort en 1958, aquella proletaria de Pavois-Auvier después de la ruptura de la mayoría con el marxismo en 1963. Las ideas de SOF, de la gestión obrera, por ejemplo, la de la ruptura con los aparatos, el análisis de la oposición entre dirigentes y dirigidos, explotaron en mayo de 1968, tras la desaparición de la revista. ¿Qué le debe la Vieille Taupe a su prehistoria? Ciertamente que la negativa retrospectiva resultante del trotskismo, con cruza de bordiguismo por la gestión de Jean Barot, alias Gilles Daupe, del consenso antifascista sobre el cual se fundó la resistencia al nazismo. Los trotskistas resistieron, pero aparte y según principios internacionalistas que tuvieron algunas dificultades para aplicar. Por cierto, que también, y esto específicamente es de SOF, la idea de que la lucha revolucionaria debe librarse tanto contra el terrorismo burocrático como contra la dominación capitalista. Pero hubo dos planos en los que innovaron. Ante todo, la diferencia de SOF, que había vivido en la soledad sectaria, al contrario de esos miembros de la ultraizquierda que se aíslan en una reflexión científica y crítica, buscaron penetrar en la jungla mediática.
Por añadidura, en 1970, la Vie Antisystème escapa a esta acusación. Se extiende en proclamas grandilocuentes que no dejan duda acerca de la megalomanía de su autor. Se abre cita: enfrentados a la imposibilidad material de liberar a la sociedad de la ideología del gaseado, había que conformarse con evitar la derrota y el exterminio del grano de arena. Los proletarios de la Ville Taupe han debido convertirse, sin que ello les reportase placer, en historiadores, juristas, sociólogos, psicólogos, antropólogos, editores, distribuidores, militantes, todas ellas funciones extrañas a su naturaleza, pero que les han permitido abatir un trabajo que los asalariados de la universidad emplearían años en asimilar. Se cierra cita. También se explayan declaraciones solemnes. Actualmente el mito está muerto. No tenemos vocación alguna por seguir actividades que nos fueron impuestas por necesidad. Fuera de una breve intervención en el momento de la crisis polaca de diciembre de 1981, no se ve que haga alguna otra cosa. Pero las tomas de posición tienen su lógica, la del delirio sobre el complot, judío por supuesto. En 1980, R. Faurison quiso escribir que no había habido complot. Parecería más exacto decir que se ha forjado un mito, una especie de religión patriótica que mezcla lo verdadero y lo falso en diversas dosis entre los vencedores de la última guerra. Acaba de firmar, primavera de 1987, un folleto en el cual se explica que la mentira de Auschwitz nació en abril de 1944, en la Europa Central, y que esa mentira tiene 5 responsables principales, todos ellos judíos desde luego. Para cualquier detalle dirigirse a Robert Faurison. Un folleto que acaso no sea directamente la Ville Taupe, pero que ha sido manifiestamente inspirado por ella, por el difunto Paul Racinier. Explica tranquilamente que los judíos son responsables de la Segunda Guerra Mundial, que por intermedio de Israel quieren provocar la tercera y que han sido tan poco exterminados que se los ve por todas partes. Cada objeto de milagro es la prueba de que lo que se cuenta acerca del exterminio es una patraña. En todas sus publicaciones, la Ville Taupe reproduce esta máxima: lo que tiene de terrible la búsqueda de la verdad es que se le encuentra. Lo que tiene de terrible es que la Ville Taupe ha manifestado con claridad meridiana cuál era su propia verdad. Antes de concluir, queremos invitarles a ver un capítulo de la serie Greatest Events of the World War II, el capítulo titulado Liberación de Buchenwald, donde se narra de forma contundente la situación vivida en la comunidad en esos años e invitando a la reflexión sobre lo que hoy está haciendo esa comunidad en Palestina. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones en la campanita. Nos seguimos viendo, están en Cotidiano Crew.